Cuando piensas en Venecia, probablemente te imaginas sus románticos canales, su impresionante arquitectura y esa belleza que millones de turistas disfrutan cada año. Pero detrás de esa imagen hermosa y encantadora se esconden rincones oscuros y llenos de misterio. Y aquí es donde destaca Poveglia, una isla ubicada en la laguna de Venecia, entre la ciudad y el Lido. Aunque hoy parezca solo un lugar abandonado, su historia está cargada de tragedias que la han convertido en uno de los sitios más aterradores del mundo. De hecho, los mismos venecianos la llaman la isla de los fantasmas o la isla sin retorno. El nombre de Poveglia significa bosque de álamos, derivado del latín popilia, probablemente por la abundante vegetación de álamos que la cubría. Curiosamente no se trata de una sola isla, sino de 3 partes conectadas por canales. Esta peculiar distribución le da la apariencia de ser más grande de lo que realmente es. Primero está un pentágono que fue construido para defenderla. Luego el terreno principal, donde aún permanecen en pie las ruinas de antiguas construcciones. Y finalmente, una franja verde que alguna vez fue un huerto, pero que según las leyendas, guarda los restos de miles de personas enterradas allí. Los registros de Poveglia se remontan al siglo VI, cuando los habitantes de Padua buscaron refugio en la isla tras la invasión longobarda. Durante mucho tiempo, Poveglia fue próspera, tanto económica como demográficamente. Pero esta prosperidad terminó con la Guerra de Chioggia, un conflicto brutal entre las repúblicas de Génova y Venecia entre 1378 y 1381. Al terminar la guerra, Poveglia estaba destruida y de sus cientos de habitantes originales solo quedaron unas pocas decenas. Desde entonces, la isla quedó prácticamente abandonada, pero el destino tenía preparada otra tragedia. Esta vez, el enemigo sería mucho más despiadado y no se trataba de un humano, sino una infección bacteriana conocida como la peste negra, la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad. Transmitida por pulgas de ratones, esta enfermedad mató a millones de personas en Europa durante el siglo XIV. Debido a las rutas comerciales que cruzaban Venecia, la ciudad se convirtió en un gran foco de infección. Las autoridades desesperadas tomaron medidas extremas y comenzaron a usar Poveglia como albergue para las personas con síntomas de peste. Para ellos, era el plan perfecto: aislar a los enfermos en medio del océano, pero para quienes eran enviados allí era una sentencia de muerte. Todo aquel que mostrara el más mínimo síntoma era obligado a trasladarse a la isla. Imagina tener solo un resfriado, ser enviado a convivir con miles de infectados. Tu destino no era otro que contagiarte y morir. Por eso, Poveglia ganó el nombre de la isla sin retorno. Los cuerpos de quienes fallecían eran incinerados o enterrados en el mismo lugar. Se estima que alrededor de 160,000 personas fueron quemadas aquí para frenar la propagación de la peste. Por eso muchos creen que el 50% del suelo de la isla está compuesto por las cenizas de estas víctimas. En ese entonces se construyó un hospital para atender a los enfermos, pero las condiciones eran inhumanas. Algunos eran golpeados o incluso enjaulados. La peste negra no fue la única enfermedad que marcó a Poveglia. Durante siglos fue usada como punto de cuarentena para otras enfermedades contagiosas o peligrosas para el resto de la ciudad. Más adelante, Poveglia fue reutilizada para construir un hospital psiquiátrico. Sin embargo, este lugar que debía ser un refugio de ayuda se convirtió en un escenario de horrores. Los pacientes reportaban ver apariciones y fenómenos extraños, pero sus relatos eran ignorados debido a sus condiciones mentales.
El hospital estaba dirigido por un médico que realizaba experimentos crueles, como lobotomías, usando herramientas rudimentarias. Estas prácticas continuaron durante años, hasta que, según la leyenda, el médico perdió la cordura y, acosado por las apariciones de sus víctimas, se lanzó desde la torre del campanario. El psiquiátrico cerró sus puertas en 1968 y desde entonces la isla fue completamente abandonada. Hoy en día el gobierno italiano prohíbe el acceso a Poveglia por razones de seguridad, pero eso no detiene a los aventureros. Aunque no es imposible entrar, el verdadero desafío es encontrar a alguien dispuesto a llevarte hasta allí. Muchos tienen miedo de ser detenidos o de enfrentarse a lo que puedan encontrar. ¿Qué opinas de este lugar? ¿Te atreverías a visitarlo?